porción de su palabra y que podamos estar en bendición. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora, Padre, que vamos a estar reuniéndonos, Señor, en este domingo, Padre, sea tu bendición, sea tu palabra, Padre, expresada y sea tu palabra bendiciendo nuestras vidas. Dios, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por el cuidado y el pastoreo que has tenido para nuestras vidas, para la iglesia, Señor. Gracias te damos porque de verdad que es una bendición poder expresar la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que vayamos al libro de los Salmos y busquemos el capítulo 27, versículo 14. Capítulo 27, versículo 14 del libro de los Salmos. Voy a leer para ti. Si tú no tienes Biblia, no importa, escucha. Y si tienes Biblia, pues busca la cita, Salmo 27, 14. Estoy seguro que esta lectura te va a agradar y te va a fortalecer en estos momentos, en estos tiempos de aflicción o quizás de prueba. Pero vamos a ver. Salmo 27, versículo 14. Dice la palabra del Señor así: aguarda a nuestro Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en nuestro Dios. Gracias a Dios porque esta palabra es una gran bendición y nos explica de una manera muy, muy interesante el que debemos aguardar, esperar en el Señor, esperar en nuestro Dios y esforzarnos para alentar nuestro corazón. Sé que es difícil en estos tiempos de poder decir aliéntese, fortalécete, aguarda, espera en Jehová. Es difícil porque normalmente estamos acostumbrados a estar afligiéndonos. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios, vamos a tener el buen ánimo que necesitamos para seguir adelante y para seguir afrontando todas las situaciones que puedan venir a la vida de la sociedad, a la vida de nuestra vida. Entonces, quiero explicarte antes un poquito de lo que significa alentarse, porque nuestro tema de esta tarde, ¿verdad?, es alentándonos en el Señor, alentándonos en el Señor. Y bueno, la palabra aliento, como dice aquí, ¿verdad?, dice el Señor, aliéntese tu corazón. La palabra alentar nuestro corazón significa el que podamos estar animándonos. El animarnos siempre es bueno porque nos hace estar teniendo una perspectiva de lo que podemos hacer en todo lo que podamos enfrentar. Pero además, el tener ánimo requiere muchas veces de que podamos recibir una palabra de aliento, una palabra de oración, una palabra de estímulo, una palabra de consolación, de aliviar, de fortalecer nuestra vida. También se requiere de tener un consejo de alguien y tener quizás una amonestación. Muchas veces todo esto nos lleva a tener buen ánimo. Tanto lo bueno como es estar orando por una persona, ¿verdad?, o estar recibiendo un consejo o estar recibiendo una amonestación.
Para muchos el recibir una amonestación no es principio de tener buen ánimo, pero en realidad sí. En realidad el tener una amonestación, ¿verdad?, de algo que estamos haciendo mal, pues nos va a llevar a tener buen ánimo cuando lo recibimos correctamente. Pero aquí el propósito es de que nosotros sepamos que ya sea por palabra, o ya sea por consejo, o ya sea por oración, o ya sea por alguna situación que podamos recibir, lo importante de esto es que tengamos buen ánimo. Y el buen ánimo de nuestra vida es estar siendo alentados. El aliento no solamente es que nuestra vida esté en plenitud, sino también que esté bien, que esté entero. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar lo que se avecina, lo que viene. Entonces, para poder animar a una persona, para poder tener buen ánimo, muchas veces necesitamos orar. La oración de unos con otros son importantes, porque de esa manera estás animando a la gente, de esa manera estás animando a la amistad, al hermano, etcétera, ¿no? Y cuando no solamente una persona, sino varias personas se reúnen a orar o se juntan para orar por otras personas, es como si estuviéramos presentes ahí, no ausentes, sino presentes, animándole a seguir adelante con la vida, ¿verdad? Porque a veces las situaciones difíciles de la vida nos hacen perder el buen ánimo, y se requiere de un estímulo que personas estén orando por nosotros. Y se siente bien cuando unas personas están orando por nosotros, aparte de que nosotros también debemos orar. Porque si estoy viviendo una aflicción, estoy viviendo una situación complicada o difícil y no oro, entonces ¿cómo voy a recibir el buen ánimo? Yo necesito orar también, no solamente los demás que oren por nosotros, sino también nosotros. También personalmente necesitamos orar, clamar a Dios para que tengamos ese buen ánimo. La segunda cosa es precisamente ese estimular, ¿cómo se dice? Ese animar a través precisamente de la amonestación, ¿no? Y hay muchas formas de recibir una amonestación. Una, a través de un regaño, ¿no? o de una exhortación. A veces estamos haciendo mal las cosas, y para poder tener ánimo necesitamos ser amonestados, darnos cuenta, o que nos hagan ver que la estamos regando, la estamos haciendo mal las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en esa condición de recibir una amonestación, una exhortación, un regaño o lo que sea, ¿verdad? Siempre que lleve ese motivo de estimular nuestras vidas, ¿verdad? Porque hay muchas formas de regañar, hay muchas formas de amonestar, pero la forma correcta de amonestar es aquella que lleva el propósito de edificar, de consolar y de exhortar en amor. Entonces, cuando hay una amonestación que me va a construir, que me va a edificar, que me va a alentar, que me va a estimular a cambiar de forma, a tener buen ánimo. Porque podemos decir como ejemplo, por ejemplo, el que es deportista, un jugador de fútbol, si algo está haciendo mal, entonces lo llama el director o el entrenador, y entonces el entrenador le hace ver las cosas, le dice: mira, estás haciendo mal las cosas así, si tú sigues así, pues vas a poder estar fallando, pero si lo haces de esta manera, entonces pudiera ser mejor, pudiera tener buenos resultados. Y esa es una manera de cómo poder recibir ánimo, corregir lo que está mal, corregir lo que se está haciendo equivocadamente. Eso es recibir ánimo también, ¿no?
Y otro ejemplo, la disciplina a veces que recibimos de nuestros padres. Nuestros padres, aunque no muchas veces, como mucha gente lo ha dicho, aunque muchas veces están quizás antiguos a nuestra vida, pero el consejo que ellos puedan dar, la amonestación que ellos dan, es correcta, es de bien para nuestra vida, porque el propósito es de hacernos bien a nuestra vida. Entonces, eso nos puede estimular bien cuando lo recibimos correctamente. Y la tercera cosa, que es la enseñanza, el buen consejo de la palabra de Dios. Sí, yo puedo estar con desánimo, pero la palabra de Dios está para animarnos, está para bendecirnos. De hecho, las Escrituras nos alientan, ¿verdad? Y nos dan consolación para tener esperanza, para tener buen ánimo. Vamos a ver una cita. Vamos ahí a Romanos 15:4. Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos es un libro muy maravilloso. Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Leo para ustedes, dice la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que quiere decir aquí es que por medio de las Escrituras, por medio de la palabra de Dios, de la consolación de las Escrituras, está diciendo por el ánimo que la palabra de Dios te da. La consolación no solamente es apapacho, sino también es consejo, es enseñanza, es dirección, y eso te anima. Imagínate que no tuviéramos este libro de consejo, ¿verdad? En nuestras vidas estaríamos muy complicada la cosa. ¿Por qué? Porque no habría esperanza, no habría consolación. Pero gracias a Dios que tenemos este libro maravilloso llamado la Biblia, por la cual al leerla recibimos ánimo, recibimos consolación, recibimos esperanza, recibimos muchas cosas en las cuales la Escritura no solamente se escribió para conocer la obra de Cristo, sino también para conocer cuántas cosas Dios ha podido hacer para hacer nuestro bien, ¿no? Entonces, toma en cuenta este pasaje, ¿verdad?, de Romanos 15:4, pero si tú lo lees continuamente te va a dar más luz, te va a dar más entendimiento de todo lo que Dios a través de su palabra puede hacer. Y bueno, la palabra de Dios también nos da, ¿verdad?, esa iluminación, nos da esa guianza, esa dirección, y no nos deja con dudas, no nos deja con incertidumbres. La palabra de Dios es clara. Lo único que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé su iluminación y que pedirle que su Espíritu Santo nos guíe a esa verdad, a esa palabra correcta que nos ayuda y que nos da esa bendición de consolación y de ánimo. Así que animado hermano, animado hermana, busque a la palabra de Dios, que allí va a encontrar el ánimo necesario para su vida. Así que vayamos también ahora, hermano, a ese propósito. Saber que la iglesia, ¿verdad?, cuando ora por algún hermano, cuando ora por alguna persona, no es más que para producir ese ánimo en cada necesidad, en cada persona que tiene necesidad. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos 12:5. Dice la Escritura: así que Pedro,
estando en la cárcel custodiado, resulta que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imagínate qué sentimiento tan maravilloso Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad?, estaba sintiendo cuando escuchó que la iglesia toda la iglesia estaba orando por él, ¿verdad? Muchas veces no es necesario, o a veces es difícil que la iglesia pueda estar presente en tu necesidad, en tu preocupación o muchas veces en tu aflicción. A veces no es fácil, pero cuando la iglesia en donde esté, tú sabes que está orando por ella, está orando por ti, ¿verdad? Entonces eso te hace sentir confiado, te hace sentir animado, porque dices, bueno, pues no estoy solo, no estoy aquí solamente, ¿verdad? Mis hermanos, una iglesia, ¿verdad?, está orando por mí, y eso siempre trae a la vida aliento, siempre trae a la vida consolación y buen ánimo. Así que recuerda esto, ¿verdad?, que si en este momento tú estás teniendo una necesidad, yo te invito a que escribas tu necesidad, específicamente escribas tu necesidad y la envíes a través de un comentario por el canal en la cual ves esta predicación. Envía y si requieres de un teléfono o de alguna cita, alguna consejería personal, pues te invitamos a que nos escribas, a que tú nos contactes, y entonces pronto estaremos ahí. Yo recuerdo que una persona que estaba en la cárcel me habló, y yo no sé cómo fue que la persona me contactó, pero aquí la situación es que me habló esa persona y decía, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy decidido en esta hora a matarme. Y el hombre así muy desanimado, dice, ¿sabe qué? Es que ya no aguanto la vida, ya no quiero vivir. Y si usted ahorita no me da una palabra, yo creo que terminando de hablar con usted, yo voy a matarme. Y entonces le dije, mira, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras hacer. O sea, nadie te cuarta la libertad, ¿verdad? Pero hagamos una cosa. Voy a leerte la palabra de Dios y voy a orar por ti. Y entonces, después de eso, si tú decides hacer con tu vida lo que tú quieras, adelante. Pero yo te motivo que es mejor la vida a la muerte. Entonces ya le compartí un pasaje de la palabra y estuve orando por ese varón y dije, Señor, su vida está en sus manos y tú eres el dueño de su vida. No permitas que él atente contra su vida sin antes conocerte. Y estuve orando, y al terminar la oración, el varón con mucho ánimo dice, pastor, le agradezco la palabra que me compartió y la oración que hizo. Como que siento que pues Dios me da una nueva oportunidad para poder vivir. Y sé que voy a enfrentar problemas, pero con esto me doy cuenta que no estoy solo, que alguien se preocupa por mí. Entonces, por eso te digo, hermano, si alguna cosa te pasa, contáctanos. Te aseguro que va a ser algo de bendición para tu vida, porque no estás solo. Dios está contigo. Él ve tu necesidad. Él sabe cuáles son tus problemas. Y el más interesado en que tú estés animado es Él, ¿verdad? Entonces dice el Señor en su palabra, buscadme mientras que puedo ser hallado. Entonces, hermano, no te preocupes.
Dios se encarga de alentarte. Y te quiero invitar a que vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 16 y 17. Escucha, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Fíjate que Jesucristo, el Hijo y el Padre, y seguramente el Espíritu Santo también, tienen esa tarea de poder confortarnos, de poder darnos ánimo, de poder confirmarnos y de poder darnos consolación y esperanza. Así que la labor de Cristo, la labor del Padre y del Espíritu Santo es que tú y yo tengamos consolación, tengamos esperanza, tengamos buen ánimo. ¿Y cómo lo hace Él? Simplemente Él lo hace a través de su palabra, pero también lo hace a través del consejo de los hombres que Dios ha llamado para pastorearte, para bendecirte. Pero también tienes todo un pueblo, una iglesia, un cuerpo de Cristo que está orando por ti para que tú no te sientas solo, sino que estés, aunque sea en espíritu, pero estés acompañado a través de esas oraciones que la iglesia está elevando para que tú estés bien. Así que esas tres cosas, ¿verdad?, debemos tenerlas presentes. La Escritura te alienta, la iglesia te alienta y también Cristo, el Padre y el Espíritu Santo te alientan. O sea, es un trabajo conjunto, es un trabajo completo, es un trabajo que no termina. Ahora, existe el aliento humano y el aliento divino. El aliento humano, ¿verdad?, es aquel cuando tú recibes una palabra, ¿verdad?, de alguien, ¿verdad?, que aunque no está en las Escrituras, que aunque no proviene de las Escrituras, pero esa palabra trae consigo, ¿verdad?, el que tú te animes. Por ejemplo, pudiera ser una palabra de aliento humano, aquella que proviene del hombre, que te dice: échale ganas, no decaigas, no tengas temor, échale ganas. Pero el propósito es ese, que tú estés animado, que tú sigas adelante, que tú sigas esforzándote, que tú sigas peleando la buena batalla, ¿verdad?, ya sea en el trabajo, ya sea en lo que haces, en lo que practicas, en lo que llevas a cabo, pero siempre hay una palabra de ánimo de la gente que te ve, que padeces, que sufres. Pero la palabra, el aliento divino, viene directamente del corazón de Dios para tu vida. Es aquella palabra que no solamente lleva consigo, ¿verdad?, el llevarte a tener esperanza o aliento, o alentarte a tener buen ánimo, sino esa palabra también lleva consigo mostrarte la gloria de Dios, mostrarte que Dios es más que una palabra de aliento, más todavía. Y bueno, aquel que puede vivir esta bendición, ¿verdad?, podrá entender. Pues si yo te lo digo ahorita, a lo mejor ni me lo entiendes, porque a lo mejor no lo has vivido, pero si lo has vivido, sabrás lo que te estoy hablando, entenderás lo que te estoy diciendo en esta tarde. Así que esa es la diferencia, ¿verdad?, que cuando viene la palabra de Dios a través de su palabra, a través de sus siervos, ¿verdad?,
Entonces viene una palabra de aliento eterno, de aliento divino, ¿verdad? Porque no es una palabra solamente de hombre, sino viene del corazón de Dios. Y quiero terminar, ¿verdad? Quiero llevarte, ¿verdad?, a esta escritura, ¿sí?, para que podamos cerrar este mensaje. Te voy a invitar a que vayamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Te voy a leer desde el 14 para que podamos entender. Dios, hablando a Abraham, ¿verdad?, le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia o de todo conflicto es el juramento para confirmar lo que se está hablando. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que Dios no puede cambiar la promesa. Si Dios te ha dicho: yo estoy contigo, es una promesa de Dios directa a nuestra vida, ¿verdad? Él puso juramento, y el juramento es algo muy serio, la cual difícilmente se puede romper, ¿verdad? Porque el juramento trae consigo un pacto, un convenio, trae consigo una promesa, ¿no? Entonces Dios propuso en su espíritu, en su voluntad, propuso ayudarnos, propuso darnos ánimo, propuso salvarnos, propuso muchas cosas que muchas veces no conocemos o a veces no llegamos a comprender totalmente, pero Dios es tan maravilloso y tan grandioso que Él dice que fortaleciendo, ¿verdad?, esas promesas, ¿verdad?, Dios las selló, las puso firmes a través de un juramento. ¿Sí? Y el juramento que Dios ha hecho para tu vida es que Él está contigo. Así que aunque tú lo veas muy lejano, aunque tú lo veas muy difícil, por mucha gente dice: es que Dios está allá en el cielo, yo aquí. Aunque la distancia entre la tierra y el cielo pueda ser muy grande, millones y millones de años, ¿verdad? Pero Dios está ahí, donde tú estás ahorita. Él conoce tu necesidad y sabe que requieres de ese ánimo. Y ese ánimo lo puedes recibir ahora, si tú quisieras. Si tú tienes la disposición, ese ánimo lo puedes recibir ahora. Y para recibirlo es necesario, como dije anteriormente, es necesario orar. Acompáñame a esta sencilla oración. Y si tú ahí en el lugar donde te encuentras quieres entregarle tu vida al Señor y quieres dar esa oportunidad a Dios para que Él esté, ¿verdad?, en esa relación continua y constante contigo, Él sabe. A Él muchas veces no necesitamos expresarle cuántas necesidades tenemos o qué es lo que estamos viviendo. Él conoce nuestros pensar, nuestro sufrir, nuestro padecer. Pero muchas veces el hecho de que tú no estés cerca de Él
o no estés con Él, ya es una situación en la cual lo estás viviendo solo, porque necesitas ser hijo de la promesa, necesitas ser heredero del reino, y para poder ser animado necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Podemos experimentar el que poder estar animados. Te doy gracias por venir a mi vida. Te doy gracias porque tú me perdonas todos mis pecados. Te doy gracias porque tú me alivias mi corazón y todo mi ser. Y en esta hora te doy gracias por esta obra tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, realmente yo no puedo ver la trascendencia que la palabra de Dios pudiera estar haciendo en tu vida, pero lo que sí puedo ver, lo que sí puedo creer, es que si tú escuchaste la palabra y pudiste recibirla y poder hacer esta oración de fe y poder comprometerte con el Señor a recibir la palabra de Dios, créeme que a partir de esta hora Dios va a empezar a obrar en tu vida, ¿no? Y quiero darte 3 recomendaciones. Número 1 es que tú leas la Biblia, ¿verdad? Lee la Biblia, ¿verdad? Pídele a Dios que te dé entendimiento, que te dé esa iluminación para poderla entender y comprender. Y entonces las cosas empezarán a ser movidas por Dios para tu ánimo, para tu resolución en cualquier situación que estés viviendo. 2, te recomiendo que nos contactes si tú así nos lo permites. Contáctanos, y si necesitas un consejo, una dirección, algo, una palabra de aliento que puedas tú recibir, ¿verdad? De una manera sencilla, ¿verdad? Pues te invitamos a que nos contactes y poder estar escuchando tu necesidad y estar orando por ti, ¿verdad? Para que tu vida tenga un mejor futuro, una mejor bendición, una mejor vida, ¿verdad? Y la tercera cosa, ¿verdad? Allí donde tú vives, ahí donde tú estás, si es cristiano, yo te motivo a que vayas y busques una iglesia en donde se predique a Cristo, en donde se predique la obra de Cristo, ¿verdad? Y en donde se predique la palabra de Dios, y que puedas tú reunirte en una iglesia, porque el estar siendo respaldados por una iglesia, ¿verdad? Es algo que ayuda a mantener nuestra vida en buen ánimo. Así que pues eso es lo que te invito a entender. Y la tercera cosa, ¿verdad? Es que tú vivas. Ahora sí que échale ganas, mi hermano, échale ganas, varón, mujer, joven, adulto, niño, échale ganas, porque Dios siempre tiene un plan para nosotros. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, a lo mejor pudiéramos, ¿verdad?, estar en peligro de muerte, pero dice la Escritura: no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Que ese aliento de la palabra de Dios siempre esté en tu mesa, siempre esté en tu vida, y en donde quiera que estés, siempre esté el aliento del Señor nuestro Dios. Dios te bendiga y te prospere en todo lo que hagas, y bendiciones, hermano. Hasta pronto, en la próxima vez que nos podamos ver. Dios te bendiga.